Se acabó el mercado de fichajes, ya tenemos la plantilla completa y esta sería mi alineación. Obviamente les tengo que decir varias alineaciones con las cuales podría salir Xavi Hernández la próxima temporada. Obviamente que hay diferentes variables, obviamente dependiendo del rival y el partido va a salir con dependiendo qué alineación. Pero les voy a decir cuál creo que va a ser la alineación titular. A ver, primero les voy a decir todas las variables y las diferentes alineaciones con las que puede salir Xavi Hernández y luego les voy a decir la titular. Obviamente en la primera les voy a decir 3 o 4 alineaciones diferentes. Primero, obviamente creo que en todas estas alineaciones creo que todos vamos a estar de acuerdo que en la portería va a ser Marc-André Ter Stegen, entonces ahí ni le voy a variar. En la primera alineación tenemos al que es obviamente con un 4-4-2. Obviamente no creo que por ahí Xavi Hernández vaya a variar muchísimo en el tema de 4 mediocampistas. Al final es la alineación que más frutos le ha dado, entonces no creo que vaya a variar mucho de ahí. Pero bueno, si tengo que contar las alineaciones, Cancelo de lateral derecho, de centrales Jules Koundé y el bueno de Ronald Araujo, lateral izquierdo el bueno de Valde. Bueno, y obviamente en estas alineaciones estoy contemplando que todos los jugadores están disponibles. Luego en la media cancha pondría Frenkie de Jong con Oriol Romeu, adelante de ellos Gundogan y Pedri, rotando obviamente muchísimo con el bueno de Gavi, creo que van a rotar muchísimo, al igual que en la defensa creo que rotarían muchísimo Christensen, Koundé y el bueno de Valde, y el bueno de Ronald Araujo, y adelante de ellos yo creo que al principio sería Rafinha y acompañado de ellos el bueno de Robert Lewandowski, obviamente entre Rafinha y Joao Félix veremos al final quién se acaba quedando con la alineación y con el puesto. Esa es la primera alineación. La segunda alineación sería, y la única variable que haría, sería Ter Stegen en la portería, lateral derecho Cancelo con a lo mejor Christensen, Araujo y Valde. Luego en la media cancha a lo mejor hay pasar a 3 medios, que nada más sea Frenkie de Jong acompañado de el bueno de, estoy pensando, que sea Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri, Gavi de falso extremo por izquierda, Lewandowski de 9 y obviamente de lateral de extremo izquierdo, sería el bueno de Rafinha o Joao Félix, cualquiera de los dos. La tercera alineación, o que otra también creo que es probable, es que juguemos con Koundé o con Ronald Araujo, el lateral derecho, de centrales Koundé y Christensen, de lateral izquierdo el bueno de Valde, en la media cancha poner a Frenkie de Jong, Oriol Romeu, Pedri, Gavi y a lo mejor nada más poner ahí a Joao Félix acompañado del Robert Lewandowski o inclusive una más ofensiva, si quieres poner, vamos a suponer que el Barça necesite sacar los 3 puntos y sea un equipo que sea un poco más asequible, entonces yo creo que pondría a Joao Cancelo de lateral derecho, Valde de lateral izquierdo, el de centrales Araujo y Koundé, en la media cancha Frenkie de Jong, Pedri y Gavi, adelante Dios Ferran como el extremo izquierdo y de 9 Robert Lewandowski y luego del lateral o del extremo derecho el bueno de Joao Félix o Rafinha. Hay mucha gente que va a decir, oye, ¿dónde dejas a Lamine Yamal? ¿Dónde dejas a Lamine Yamal? A ver, para mí Lamine tiene que ser uno de los primeros cambios. Para mí Lamine Yamal lo que está haciendo a solamente 16 años es espectacular. Pero a día de hoy yo no lo pondría de titular y les voy a decir por qué. Creo que su físico tiene que ir creciendo poco a poco. No hay que reventarlo, hay que llevarlo poco a poco. Ya vimos lo que pasó con Ansu Fati. Al final las lesiones lo llevaron a un extremo donde no se podía más, donde lo podrían llegar a lastimar. Entonces es un jugador que es bastante interesante. Es un jugador que debería de jugar muchísimos minutos, pero hay que llevarlo con paciencia y con calma. Entonces a partir de ahí hay que llevarlo con tranquilidad, cabeza y tiempo. Obviamente hay que darle minutos, pero hay que tener mucha paciencia y tranquilidad con él. Entonces yo creo que por el extremo derecho va a ser muy interesante lo que se puedan pelear entre Joao Félix y Rafinha y al final veremos quién acaba siendo el titular. Yo creo, y lo que me deja mi inteligencia es que, a ver, yo pondría de titular a Rafinha, porque al final Joao Félix es un jugador que no sabe si te lo vas a quedar. Al final creo que el Atlético de Madrid, por más que lo haga muy bien, creo que te va a pedir muchísimo dinero por Joao Félix, un dinero que no sé si el Barça esté dispuesto a pagar. Rafinha, por el otro lado, es un jugador que ya pagaste mucho dinero por él, pagaste 50 y pico millones de euros por él. Entonces, es un jugador que ya te lo deberías de quedar sin ningún tipo de problema. Es un jugador que le deberías dar prioridad, es un jugador que ya está a nivel Barça. Otra cosa es que ya el próximo año se te llega una oferta por Rafinha y a lo mejor es ese dinero para pagar a Joao Félix. Bueno, entonces ya cambiaría todo. Pero de entrada lo que me dice la razón y la cabeza es que el titular va a ser el bueno de Rafinha por delante de Joao Félix. Hay mucha gente que me está diciendo por Twitter que Xavi Hernández con estos fichajes va a cambiar la alineación y que en lugar de jugar con Oriol Romeu y Frenkie de Jong va a quitar a Oriol Romeu y va a poner a Frenkie de Jong. Yo la verdad es que no lo vería por ahí. Al final, finalmente estamos hablando de nivel Champions, nivel top. No creo que deje solamente a Frenkie de Jong solo. Frenkie de Jong a mí me parece un jugadorazo y me parece buenísimo, pero hay que ponerlo en un contexto que le favorece. Y ese contexto que le favorece es poniéndole un pivote defensivo al lado de él. Por eso para mí Oriol Romeu en los partidos importantes es clave. Entonces poner Oriol con Frenkie de Jong para mí tiene que ser sí o sí, tiene que ser obligatorio. Y adelante de ellos tienes que poner a Pedri, Gundogan o Gavi, el que esté mejor de los tres. Entonces, para mí los puestos que quedan, a lo mejor Robert Lewandowski también es un jugador que tiene que jugar y va a jugar siempre.
Entonces, por ahí te queda nada más de opciones poner en extremo derecho, que puede ser Lamine, Joao Félix y el bueno de Rafinha. La temporada será muy larga, lesiones, amonestaciones, expulsiones, veremos qué acaba pasando. También hay que darle su... Veremos al final cómo acaba jugando el Barça, porque a ver, yo me quedo pensando, vamos a suponer un partido complicado, un partido contra el Athletic de Bilbao, ni siquiera les digo un rival complicado. Vamos a suponer que estamos en San Mamés y vamos ganando 1-0 el partido. Vamos a suponer que empieza el partido Rafinha, y Rafinha lo está haciendo muy bien. Y vamos a suponer que, ¿qué haces luego? ¿Lo cambias por Joao Félix? A lo mejor sí, pero entonces, ¿qué haces con Lamine Yamal? ¿Lo dejas en la cancha? ¿Lo sacas de la cancha? Entonces, ese tipo de cosas creo que es lo que va a tener que variar mucho Xavi Hernández, aunque Xavi Hernández en rueda de prensa ha dicho muchísimas veces que ya en el fútbol ya no hay titulares, ya en el fútbol como tiene 5 cambios, ya puede hacer muchísimas variables y creo que a lo mejor ahí lo que puede hacerle bueno Xavi Hernández es poner a Joao Félix por el extremo izquierdo, aunque es verdad que tampoco sería su posición, o a lo mejor poner a Joao Félix de medio de interior, también podría ser una decisión que podría tomar Xavi Hernández. Entonces, bueno, hay muchísimas opciones, hay muchísimas variables que puede hacer Xavi Hernández. Creo que el fichaje de Joao nos va a ayudar muchísimo y también el hecho de que puedas tener fichajes que vengan cedidos, creo que al final te viene muy bien, porque al final si el fichaje de Joao Félix no te funciona, bueno, pues papito, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero regrésate al club donde viniste. Lo mismo pasa con Cancelo, que a mí yo estoy muy ilusionado con su fichaje, creo que es un fichaje que nos va a venir de maravilla, creo que es un fichaje que la va a acabar rompiendo en el Barça, pero al final, oye, vamos a suponer que las cosas salen mal, vamos a suponer que a sus lesiones o lo que sea le pasa y deportivamente no rinde lo que debería vender, bueno, pues sabes qué, Manchester City ahí te va a Cancelo de regreso. Aunque no creo que eso va a pasar, creo que Cancelo especialmente la va a acabar rompiendo, creo que Cancelo lo va a acabar haciendo muy bien, pero estoy muy ilusionado con estos fichajes del Barça. Al final son fichajes que van a ayudar muchísimo al club, son fichajes que van a ayudar muchísimo a que crezcan. Hay muchísima gente que me está preguntando ya, oye, ¿van a poder jugar este fin de semana? Según tengo entendido, sí, los dos jugadores, tanto Joao Félix como Cancelo, van a poder estar inscritos. De ahí a que tengan minutos, no lo sé. Es verdad que los dos jugadores han estado entrenando, es verdad que los dos jugadores, Joao Félix y Joao Cancelo, han estado jugando y entrenando muchísimo. Entonces yo creo que a priori podrían ser titulares los dos. Yo creo que el que sí va a salir de titular es Cancelo y el que va a salir a la banca es Joao Félix. Yo creo que el Xavi Hernández lo que va a hacer es poner de titular a Rafinha y a partir de ahí veremos los cambios que hace. Creo que este fin de semana va a ser un partido clave para ver qué tanto rol o qué tanto puede hacer jugar a Lamine Yamal en esa posición para ver cómo acaba Xavi Hernández metiendo a todo el equipo juntos. Pero sin lugar a dudas no hay mejor problema para un entrenador que tener muchísimos jugadores de calidad. Aparte, es verdad que tienes ya 3 jugadores de la misma banda. Es verdad que tienes a Joao Félix, es verdad que tienes a Lamine Yamal y es verdad que tienes al bueno de Rafinha. Pero la realidad es que a Lamine Yamal lo puedes de repente, cuando tú digas, oiga, no lo voy a usar tanto, lo puedes mandar de repente al Barça B. Es verdad que a Lamine Yamal poco a poco lo puedes ir construyendo, no tiene por qué comerse el mundo de un bocado. Hay que llevarlo poco a poco y al final veremos, como les decía antes, las lesiones de Rafinha y las lesiones de Joao Félix. Pero bueno, estoy 100% seguro que este fin de semana veremos la alineación. Mi alineación, la que les digo, la que debería ser la titular es Ter Stegen en la portería, línea de 4 para Cancelo, Jules Koundé y Ronald Araujo y Valde de extremo de lateral izquierdo. Frenkie de Jong y Oriol Romeu de centrales, acompañados de Pedri, Gavi o el bueno de Gundogan, cualquiera de esos tres. Y adelante, yo creo que debería de jugar Rafinha con Robert Lewandowski. Esa sería mi alineación. Así que bueno, ustedes déjenme en los comentarios qué les parece, les gusta, no les gusta. Déjenme en los comentarios, ya saben que siempre los leo. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Adiós.